El gracias por venir no es por vosotros, que también, pero es más que nada por los meteoritos. Luego ya os explicaré por qué, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho. Carlos Muñecas de Expo Meteoritos. Pertenecemos a una serie de asociaciones, ¿no? Porque esto de los meteoritos es como algo raro, ¿no? Dice, bueno, me suena muy extraño, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se estudian? ¿Por qué sabes que es un meteorito? ¿De dónde vienen? ¿Cómo saben? Pues bueno, hay una asociación muy importante que se llama INCA, que es la Asociación Internacional de Coleccionistas de Meteoritos. Y tenemos un código deontológico y bueno, hay una serie de normas y de reglas y entonces todos las tenemos que cumplir y es una forma de hacerlo de una forma legal, ¿no? Muy bien, pues ya sin más, vamos a ver un poquillo por encima, ¿vale? ¿Qué son los meteoritos? ¿Cómo son? ¿Cómo se pueden distinguir de piedras normales, de minerales? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde caen? ¿Dónde los podemos coger? Y cómo están clasificados, ¿no? ¿Qué tipos de meteoritos hay? Porque existen varias... Bueno, el mundo del meteorito es el mundo de la clasificación. O sea, esto está súper estructurado y cuanto más vamos conociendo de meteoritos, más clasificaciones y más organigrama se va haciendo. Entonces, voy a centrarme ya partiendo del sistema solar, ¿vale? No os voy a explicar cómo se forma el sistema solar, pero bueno, lo conocéis. Y en el sistema solar tenemos el Sol, tenemos planetas y tenemos otros cuerpos, ¿vale? Esos cuerpos son los que están un poco relacionados con los meteoritos y es lo que os voy a explicar ahora. Nuestro sistema solar, el Sol, es el 98% de la masa de todo el sistema solar. Luego están los planetas y voy a hablaros de los asteroides. Los asteroides son cuerpos que van más o menos de entre las decenas de metros hasta los 1000 kilómetros. El más grande que hay es Ceres, que tiene un diámetro de 939 kilómetros, y el siguiente es Vesta, que tiene un diámetro de 525 kilómetros. Vesta es un asteroide muy estudiado porque hubo una misión espacial que se llamaba Dawn, que llegamos a ir allí y entonces se ha estudiado muy bien su composición. Y tenemos meteoritos de este asteroide. Bueno, todos ellos orbitan al Sol, en una órbita más o menos circular, elíptica, y casi todos están en lo que llamamos el cinturón de asteroides, que es una zona que hay entre Marte y Júpiter, ¿vale? Casi todos los meteoritos que tenemos aquí en la Tierra, el 99%, hola, proceden de aquí, del cinturón de asteroides, ¿vale? Ese es el cinturón de asteroides. Es muy grande, ahí se ve que hay muchísimos asteroides. Ahí más o menos se cree que hay muchísimos más. Hasta hoy en día están catalogados unos 900.000 asteroides, pero se sabe que hay muchos más. Son muy difíciles de ver, no emiten luz, son muy pequeños. Entonces, poco a poco, según se van ampliando las formas de observar, pues se van descubriendo más. Está entre Marte y Júpiter porque se cree que Júpiter ejerce una gran gravedad en la zona en la que está y no dejó desarrollarse un planeta. Entonces, ahí debería de haber un planeta, pero bueno, como Júpiter no lo permitió, se quedó todo ese escombro alrededor. Aunque se vea así, si vamos con una nave espacial, o sea, no es como en las películas, que vas aquí esquivando y pasando las rocas, para nada. Hay muchísimo espacio. Lo que pasa que, bueno, que es una zona muy densamente poblada de estos asteroides. Lo que os comentaba de Júpiter, que tiene tanta gravedad que incluso nos hace de escudo. O sea, no tenemos más meteoritos, gracias a Dios, o no, depende cómo se vea, porque Júpiter atrae a muchos cuerpos y, de hecho, en el año 94 se grabó el impacto de un cometa, se llama Shoemaker-Levy 7, contra Júpiter y fue grabado, ¿no? Uno de los agujeritos que dejó el impacto del cometa en Júpiter tenía nada más y nada menos que el tamaño de la Tierra. O sea que imaginaros el bien que nos hace el tener este escudo ahí. Bueno, pues otro de los cuerpos que quiero hablar es de los cometas. Ya también me imagino que los conocéis, son cuerpos que también orbitan al Sol, pero estos los hacen de una forma muchísimo más elíptica. Tienen periodos muy largos, quizás el más conocido sea el cometa Halley, ¿no? que cada 75 años lo podemos ver. Los cometas están compuestos de una parte sólida que está en la cabeza, donde está el núcleo, y luego tiene una cola, una coma, y esta coma
es doble, puede ser gaseosa, donde ahí tiene vapor de agua y gases ionizados. Y luego la otra cosa, que es la que a mí me gusta más, porque es la que más relacionado con los meteoritos está, es la que tiene restos sólidos, va dejando polvo. O sea, eso es, se va desintegrando ese núcleo y va dejando por su parte de atrás pues un montón de escombros muy pequeñitos, y de ahí es de donde luego esa zona que ha quedado impregnada en el espacio, cuando nosotros la Tierra la atravesamos, pues sufrimos el evento de la lluvia de estrellas, que no es más que eso. Chocamos contra todos esos debritos y vemos todas esa lluvia de estrellas en el cielo. Ahora se ven más o menos bien. Bueno, ya sabéis que hay algunas cíclicas que ocurren en invierno, en primavera, en verano. Pero me he bajado un gráfico, porque es que tiene que ser alucinante, cómo se veían las lluvias de estrellas, por ejemplo, en el 1833. O sea, aquello era una barbaridad. Pero al final, esos escombros, pues, bueno, los vamos limpiando y cada vez quedan menos, ¿no? Pero hace cientos de años pues era bastante espectacular ver una lluvia de estas. Bueno, hace poco tuvimos la visita de este cometa, el cometa Neowise, y os quería enseñar este vídeo, que es una secuencia de fotos que hice en Navacerrada. Y bueno, es una oportunidad única poder ver un cometa en directo, no es una cosa que pase todos los días. Bueno, ya hemos visto, más o menos, dentro de los cuerpos hemos visto los cometas, hemos visto los asteroides, y ahora pues vamos ya a empezar un poquillo a entrar en el mundo de los meteoritos. Lo siguiente que habría sería un meteoroide. Un meteoroide es un cuerpo que es más pequeño que un asteroide, ¿vale? Va desde milímetros hasta decenas de metros. Ya a partir de ahí ya estaríamos otra vez hablando de los asteroides. Entonces, meteoroide, la palabra deriva de meteo, que en griego significa fenómeno atmosférico. Entonces, todos esos luces que vemos en el cielo, cuando vemos una estrella fugaz, lo que estamos viendo, esa luz le llamamos meteoro. Y una estrella fugaz, para que os hagáis una idea, tiene un tamaño desde un granito de arena a un granito de arroz. Ese es su tamaño. O sea, las estrellas fugaces que vemos en el cielo, no os penséis que son cuerpos súper grandes, sino que son muy pequeñitos. Cuando entran en la atmósfera se desintegran, se volatilizan. Si ya el cuerpo es un poquito más grande, que puede ser como desde un guisante hasta una manzana, entonces le llamamos bólido. Y aparte son muchísimo más brillantes. Tienen una magnitud de -4 y entonces eso es más o menos que brilla igual que brilla Venus en el cielo. Entonces ya tiene una luminosidad bastante importante. Y ahora ya por fin lo que es un meteorito, porque todo esto que hemos visto no es meteorito. Meteorito simplemente es cuando ya por fin ha conseguido soportar la entrada en la atmósfera y caer en la Tierra. Entonces ya en el momento que tenemos material extraterrestre en la Tierra, eso es un meteorito. Aquí. Nearly a mile across and over 500 feet deep. For the longest time, No me hace it was falta simply a volcanic crater. el sonido. Aquí. It wasn't until the 1960s that it was Bueno, ahí. Simplemente os pongo este vídeo para que, mientras que os explico esto, para que veáis el Meteor Crater. No sé si lo habíais visto alguna vez, esta imagen del Meteor Crater. Es un cráter que está en Estados Unidos, al lado de la ciudad de Flagstaff, y es uno de los que mejor se conservan actualmente. Tiene una historia muy curiosa, además, este cráter. Hubo un señor, se llamaba Barringer, que él fue de los primeros que se dieron cuenta de que estos cráteres no eran volcánicos, sino que eran por la acción de la caída de un cuerpo, de un meteorito. Y en este caso, además, él sabía que ese meteorito era de hierro. Entonces, curiosamente, lo que hizo fue comprar el cráter. Lo compró y se sacó una licencia de minas, y lo que quería hacer era recuperar el meteorito de hierro y con eso pues ganar dinero, ¿no? Era una forma fácil de obtener el hierro. ¿Qué es lo que pasa? Que al final no lo encontró. Hizo varias excavaciones y nunca llegó a encontrar el meteorito. Lo que no sabía Barringer era que un meteorito tan grande como el que cayó aquí, que tenía más o menos unos 50 metros, a la potencia a la que entró prácticamente se desintegró. Se quedaron trozos muy pequeñitos. Entonces esa gran masa que él esperaba encontrar
nunca la llegó a encontrar. Y el hombre se murió arruinado, porque todo el dinero que tenía lo invirtió en eso y se murió arruinado. Lo único bueno es que ahora la familia sí que es millonaria, porque bueno, allí pusieron un centro de visitantes, un restaurante, una tienda, y si vas allí te cobran la entrada. Entonces bueno, pues con todo este tiempo ahora la familia tiene mucha pasta. Bueno, lo que he puesto aquí es un poco cómo reacciona cuando cae un meteorito. Si tiene menos de 30 metros, pues los daños son relativamente menores, no son muy grandes. Si estamos hablando de 50 metros, ya habéis visto lo que es capaz de generar ese cráter. Mide 1,7 km de largo y 450 de ancho. En un radio de 6 kilómetros, toda la vida que había desapareció. Si es de unos 100 metros, pues la destrucción ya sí que es mucho más local. Si es de 500 metros, eso ya es, se carga un país, ¿vale? Ahí ya tenemos una catástrofe internacional. Y si tiene 1 kilómetro, ahí estaríamos comprometidos. Ahí la vida en la Tierra estaría un poquito complicada. Pero desde luego si tiene más, o sea, tiene 10 kilómetros, ahí eso sí que sería una extinción masiva, como la que ocurrió hace 65 millones de años con los dinosaurios. Se sabe que cayó un meteorito y eso fue lo que produjo la quinta extinción que ha habido en la Tierra. Las otras 4 también están relacionadas con caídas de meteoritos. Y bueno, pues creo que entre el 75 y el 90% de la vida desapareció. Y cualquier bicho que tuviera más de 90 kilos también desapareció. Es importante este punto también porque a raíz de aquí los mamíferos empezamos a desarrollarnos mucho más que los reptiles. Entonces es uno de los motivos por los que yo le doy las gracias a los meteoritos por haber venido. En esta extinción de los dinosaurios hay una línea que le llamamos KT, que es del Cretácico terciario, y es muy interesante porque de ahí nos dice que de esa línea para arriba no tenemos fósiles y de la línea para abajo es donde tenemos todos los fósiles de todos los dinosaurios que hemos encontrado. ¿Y había una cosa que pasaba con los oídos, no? Bueno, en un radio de tropecientos kilómetros, todos los animales que sobrevivieron al impacto se quedaron sordos, no, los que tenían oídos desaparecieron, vamos, del copón, o sea, así, de directo. Bueno, os he traído un vídeo de un meteorito. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que menos de 30 metros era daños menores, no? Pues os traigo un vídeo de un meteorito de menos de 10 metros, ¿vale? Este meteorito cayó en Rusia y me gustaría que lo vierais. Ahí en el momento de la explosión, incluso siendo de día, es mucho más luminoso que el Sol. Y bueno, esto ocurrió en el año 2013 en una ciudad de Rusia que se llama Chelyabinsk y ha sido una de las primeras caídas que tenemos grabadas porque allí en Rusia, además curiosamente, como hay muchas problemillas con los coches, casi todos los coches llevan una cámara para grabar accidentes y luego no tener problemas con seguros. Entonces esta es una de las caídas en las que más grabaciones hemos tenido. Curiosamente, gracias a eso, aunque también hubo problemas porque los relojes no estaban sincronizados, pero bueno, había muchas grabaciones desde diferentes ángulos, se pudo incluso reconstruir toda la trayectoria que traía el meteorito y de dónde venía y demás. Pensar que esto no se detecta, o sea, no somos capaces de detectar cuándo va a caer un cacharro de estas medidas. Menos de 10 metros y aún así ocasionó 1.500 heridos en la ciudad y hubo daños en 7.200 edificios, roturas de cristales y demás. Al final la masa que se encontró, porque cayó en un lago helado, hizo un agujero de unos 6 metros y luego ya cuando hizo mejor clima, porque esto fue en febrero, lo recuperaron. Pero vamos, que el meteorito, creo que hay una foto, no es más grande que la silla y pesaba 540 kilos, lo que llegó a caer a la Tierra. Bueno. Bueno. Esto con unos buenos altavoces.
¿Se van a juntar los dos? ¿No? Vale, que no se me junten los dos. Como habéis oído, no solamente es una explosión, aparte de que es un sonido súper grande, en el otro vídeo ahora lo veréis, es una consecuencia de explosiones, le llamamos boom sónico. Eso significa que lo que está entrando se está desintegrando y el sonido es muy potente, es súper potente. De hecho, ellos pensaban que les estaban atacando, o sea, que pensaban que se había desencadenado una guerra porque no podían entender qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, no quiero oír quiero oír este otro de aquí. Si vas a tocar hasta aquí, le puedes dar Vale. un poquito más. Aquí. Aquí. Ahí está. Actually, думаю, что спутник там уже же Ha hecho Putin, ¿no? Te le han puesto musiquita. Bueno, aquí esto debería estar un poco más cerca porque vais a ver, o sea, volar al señor que está ahí en la oficina. Y se ve otro ahí abajo también, ahí. Desde aquí este reloj marca las 8:45, lo que os decía antes de los relojes, que estaban descompensados. ¿Habéis visto cómo se tapa la señora los oídos? Pues bueno, esto es un ejemplo de las muchas grabaciones que hay que ocurrieron. Vale. Esa es la masa que se recuperó del lago. ¿Veis el tamaño que tiene? Normalmente suele caer un 10% de lo que entra en la Tierra, más o menos. Depende muchísimo de la composición, si es roca, si es metal, depende de la dureza que tenga, pero suele ser más o menos así, un 10%. 540 kilos y no llega al metro. No, 540 kilos. No, pero que si es el Ah, sí, más o menos. Así que bueno, y este es un ejemplo que tenemos de una caída de un objeto de 10 metros. Vale, todo esto que hemos visto, de estos daños y demás, han sido producidos por la onda de sonido, por el boom sónico. Entonces, os quiero enseñar esto, que no es un meteorito, esto es roca terrestre. Y esta deformación que está aquí, que se llama Sattelcon, ha sido generada por el boom sónico de una caída que hubo en Marruecos, que se llama Agudal, que fue un meteorito metálico. Entonces es para que un poco os imaginéis qué potencia tenía que tener ese sonido para que hiciera estas marcas, estas deformaciones, estas contracciones en la roca terrestre. Entonces bueno, esto fue cazando meteoritos allí, que esto también mola tener un poquito de este material, es algo muy curioso. Y ahora os voy a enseñar, porque lo que hemos visto ha sido producido por un meteorito rocoso, pero antes os he hablado de cometas. Pues también tenemos constancia de que hubo en Rusia, en Siberia, en el 1908, hubo el impacto de un cometa. El cometa, como no es tan denso como un meteorito, sino que su núcleo es mucho más frágil, es como si fuera un barro congelado, no llega a ser rocoso. Entonces, al ser menos denso, lo que hizo fue que explotó en la atmósfera. No llegó a dejar rastros ni material en el suelo, no llegó a caer. Todo lo que ocurrió en la atmósfera. Se cepilló 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Que son esa foto que está ahí hecha de los años 1900, con todos los árboles alineados.
Al principio no se tenía muy claro cómo podía haber ocurrido eso, porque no se conocía tanto como se conoce hoy en día de este mundo de los meteoritos. Derribó 8 millones de árboles. A 400 kilómetros de distancia hay constancia de que hubo gente que la tiró al suelo, y a 600 kilómetros de distancia el maquinista del Transiberiano tuvo que parar el tren porque las vibraciones, no sabía por qué era, pero o sea, tenía peligro de descarrilamiento. Se calcula que la explosión fueron 15 megatones. Un megatón es 1.000.000 de kilos de TNT, y en comparación, la bomba de Hiroshima, que arrasó la ciudad de Hiroshima, solo tenía 0,015 megatones, o sea que es bastante potente. Bueno, fue captado por todos los sismógrafos del planeta, y es más, incluso en el Reino Unido detectaron variaciones de presión en la atmósfera. En aquella época mandaron a una expedición para que viera qué había pasado, no encontraron nada, entonces no se pudo seguir investigando, y aquello se quedó un poco ahí como en el mundo de la ciencia ficción, y un poco hubo mogollón de teorías, que si habían venido los extraterrestres, que si había sido una bomba nuclear, pero claro, era demasiado grande. Al final, luego ya con el tiempo volvieron a mandar más expediciones. En una de ellas, en la segunda, encontraron un lago que les dio la pista, porque ese lago no estaba antes, y en el fondo del lago encontraron unas microtectitas que son nada, no es material del cometa, sino es material de la Tierra, y esa les dio la pista de pensar que el origen fue un cometa. Y el lago, bueno, pues tiene 450 kilómetros de ancho y una profundidad media de 50 kilómetros. El lago está justo debajo de donde ocurrió la explosión, o sea, sería en esa zona amarilla que está ahí pintada. Bueno, pues ya que os he enseñado esto, pues vamos un poquillo a hablar de los meteoritos. No me voy a enrollar mucho, voy a contarlo así un poquito por encima. Básicamente hay dos grupos de meteoritos, ¿vale? Los que están diferenciados y los que no están diferenciados. Y te ven, ¿qué es esto de diferenciarlos? Cuando se forma el sistema solar, todo el material que queda por ahí flotando, por acreción, se va uniendo y se van formando cuerpos grandes, 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 y cuando llega a un tamaño relativamente grande, bastante grande, estamos hablando de material del inicio del sistema solar. Entonces todavía hay material súper radiactivo, súper energético, y eso arranca una reacción nuclear, y lo que hace es que los cuerpos son bolas incandescentes de magma, igual que ocurrió cuando se formó la Tierra. Entonces, en ese cuerpo incandescente, los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, pues por densidad, se fueron al centro. Y tenemos un núcleo bastante grande, bueno, un núcleo importante de hierro, una zona que es el manto, y luego ya la parte exterior de corteza. Bueno, pues cuando ha ocurrido eso, decimos que se ha diferenciado. Ya es diferente a cuando se creó. Y dentro de esos meteoritos tenemos rocosos, metálicos rocosos, que es una mezcla, y tenemos metálicos. Aquí hay un pequeño ejemplo, luego me gustaría que vinierais por aquí y los vierais. Y luego, dentro de los no diferenciados, o sea, los que no han llegado a formar un cuerpo grande, un planeta como el Tierra, pues simplemente se han quedado en forma de roca, ¿vale? Los que caen a la Tierra, el 92,8% de los meteoritos que caen a la Tierra son de este tipo, son de tipo rocoso. Los metálicos es un 5,7 y los metálicos rocosos un 1,5. Es muy difícil encontrar meteoritos metálicos. Además, pensar una cosa, para que ese trozo de núcleo de ese asteroide o de ese planeta caiga, ha tenido que recibir un impacto, lo han tenido que partir. Y luego, aparte, han tenido que volver a dejar el núcleo al descubierto, y que hubiera otra colisión que lo parta y que emita esos trozos de metal que luego nos caen a nosotros. Por eso hay esa diferencia tan brutal entre los que son rocosos y los demás. Los metálicos rocosos son los que están entre el núcleo y el manto, porque no es una raya ahí fija que diga tú eres metal, tú eres manto, sino que ahí hay una zona de transición en el cual el hierro y el manto está un poco mezclado. Por eso son un 50% metal y un 50% roca, está un poco mezclado. ¿Ves? Aquí tenéis en foto unos ejemplos de lo que sería una roca, un trozo de metal y lo que os explicaba. El metálico rocoso es un 50% hierro y un 50% metal, por eso, porque está en esa zona de transición, está un poco mezclado. Dentro de los rocosos tenemos lo que llamamos las condritas. Se les llama así porque esos materiales que se fueron juntando en el sistema solar,
se llaman cóndrulos y son pequeñitas esferas que poquito a poco se van juntando y van creando ese cuerpo. Tienen la edad de formación del sistema solar, porque es cuando se creó el sistema solar, tiene unos 4.500 millones de años, o sea, sé que cuando tienes una condrita en tu mano, estás cogiendo, estás tocando el material más antiguo que vas a poder tocar nunca, porque es de la formación del sistema solar. No existen rocas tan antiguas aquí en la Tierra. Hemos tenido muchos procesos y entonces lo más antiguo que puedes tocar es un meteorito, una condrita. Aquí en la foto, no sé si podéis apreciar esos circulitos, que es lo que os comento, los cóndrulos, y de ahí deriva el nombre de condritas. Y luego tienen hierro. Como no han sido diferenciados, no han sufrido ese cambio, si tú les pones un imán, el imán se pega, porque todavía contiene hierro el meteorito. Tú coges una piedra de la Tierra, le pones un imán, bueno, a no ser que sea hierro, no se pega, porque ya ese hierro ya fue derretido y se fue al centro de la Tierra, pero las condritas no. Entonces estos meteoritos pues se les pega un imán. En diferente, pues tienen mucho o menos hierro, pero al final todos tienen hierro. Y dentro de los rocosos tenemos una cosa que llamamos acondritas, que es todo lo demás rocoso que no viene de ahí, sino que viene de ese cuerpo que ha sido diferenciado. Entonces, como ha sido diferenciado y ha sido un cuerpo muy grande, pues al final solamente nos quedan dos tipos, que son meteoritos que vengan de otros planetas o meteoritos que vengan de asteroides, ¿vale? Su edad es inferior a la de las condritas, porque primero se ha tenido que formar el cuerpo, se ha tenido que diferenciar, se ha tenido que enfriar, ha tenido que recibir un impacto, lo han tenido que romper, entonces todo eso requiere más tiempo y su edad ya es mucho más posterior. No tienen cóndrulos y no tienen hierro. El hierro ya se fue a los núcleos de donde vengan. Antes os decía que el asteroide más estudiado era Vesta, entonces se conocen muy bien los meteoritos que vienen de Vesta y están clasificados en 3 tipos de meteoritos. Bueno, eucritas, diogenitas y howarditas. Depende de la zona de Vesta de donde vengan, así es como se le llama. Si viene de la parte de fuera de Vesta se le llama eucritas, las diogenitas son un poquito más del manto y las howarditas son más profundas, ¿vale? Dependiendo de dónde ha salido del asteroide es como las clasificamos. Y ahora vienen las planetarias. Hemos visto la de los asteroides. Solamente conocemos los meteoritos de Vesta. Hay algunos meteoritos que se sabe que son de asteroides, pero no sabemos de cuál asteroide. Como hay tantísimos asteroides, solamente se tienen identificados los de Vesta gracias a esta misión que os dije antes de Dawn, porque se pudo estudiar su composición y demás. Hay muchos más meteoritos de asteroides, pero que no sabemos si son de Ceres o de Palas o de cualquiera de ellos. Y luego dentro de los planetas tenemos, como no, meteoritos que vienen de la Luna, meteoritos que vienen de Marte y actualmente se está estudiando un tipo de meteorito que se llama enstatita, que se cree que viene de Mercurio, porque los hierros que tienen están en forma de sulfuros y eso significa que cuando se creó esa materia había mucha carencia de oxígeno y eso se cree que pasó en la órbita interior de Mercurio. Además, Mercurio tiene grandes zonas de enstatita. Entonces, bueno, todavía no está acabado el estudio, pero los tiros van un poco por ahí, que las enstatitas vienen del planeta de Mercurio. Y, bueno, no sé si os preguntaréis cómo puede ser que tengamos allí un trozo de Luna y un trozo de Marte, ¿no? Porque, pues es por esto, es por los impactos que ellos reciben. Cuando la Luna o Marte ha recibido un impacto bastante fuerte, material del planeta se ha eyectado al espacio. Y ese material, si tenemos la suerte que caiga aquí y recuperarlo, pues es lo que tenemos. Tenemos un trozo de Luna o un trozo de Marte y nos llega material del planeta. Fijaros cómo tiene que ser el pepinazo y luego también influye mucho la forma, si es perpendicular. Ahí es que ese fue bastante oblicuo y bastante grande, incluso muy antiguo, porque si veis todavía después hay otros cráteres dentro del cráter. Pero ese cráter es un cráter de impacto súper bestial. Y tener meteoritos de otro planeta no significa que en otro planeta también haya meteoritos. Entonces, por ejemplo, en creo que fue la Curiosity, el Mars Curiosity descubrió estos 2 meteoritos en la superficie de Marte.
Este le llama Líbano y ese se le llama Egg Rock, la piedra huevo. Los dos da la casualidad de que son metálicos, quizás porque se destaca bastante de la zona donde están y se ve con bastante diferencia, son más fáciles de identificar. Pero bueno, esto me parece fascinante, que tengamos una maquinita en Marte y que encima esa maquinita sea capaz de detectar un meteorito con lo difícil que es, que ya lo explicaré, lo difícil que es encontrar un meteorito. Bueno, también hay ahora un estudio que han encontrado un mineral, una zirconita, en una piedra que recuperó el Apolo 16. Entonces, sabéis que los Apolos trajeron 300 kilos de muestras de la Luna. Bueno, pues como las técnicas de investigación van avanzando, pues ahora han visto en una de las piedras que hay zirconita. Y la zirconita no se puede dar en la Luna, no tiene las condiciones de humedad ni parecidas para que pueda darse, solo se puede dar en la Tierra. Entonces se cree que esa roca pudiera tener vestigios de la Tierra, o sea, que sea un meteorito de la Tierra, un trozo de tierra que haya caído en la Luna. Vamos, que nos cambiamos cromos. Bueno, pues aquí ya hemos visto las rocas, así un poco por encima. Estos son los metal rocosos, ¿vale? Los que hemos dicho que están entre el núcleo y el manto, que están ahí conviviendo en esa zona, y el 50% es hierro y el otro 50% es roca. Les llamamos palasitas, son muy bonitas, son los meteoritos que como que a la gente le llama mucho más la atención. Por fuera son bastante feuchos, pero cuando los cortas, pues te deja ver el interior, que es parte de hierro y parte de olivino. Luego venís por aquí y los cotilláis todos. Se hace joyería con este tipo de meteorito. Es muy chulo. Cuando lo cortas fino, luego lo podéis ver. Si los miras contra la luz, se ven los cristales de olivino translúcidos. Y es uno de los que más gusta porque son muy, muy chulos. Y luego tenemos el mesosiderito, que ese también es 50% roca y 50% metal. Pero no sale de esa zona que os he comentado, que es el núcleo y el manto. A ver si alguien puede pensar de dónde sale. Si la mitad es hierro y la mitad es roca y no sale del interior de un cuerpo, ¿de dónde puede haber salido eso? Tú no, que lo sabes. Es de un impacto. Eso es que dos cuerpos han chocado en el espacio, uno metálico y otro rocoso, y en su choque se han mezclado. Entonces, de ahí viene el mesosiderito, ¿vale? O sea, es lo mismo, pero se ha generado por un impacto. Y ya los últimos que tenemos son los metálicos, que básicamente son hierro y níquel. Aunque por fuera se los pueda ver así a lo mejor un poco oxidados o un poco feuchos, si se les corta no están nada oxidados, solamente es una pequeña capa exterior. Pensar que en el espacio los meteoritos están en un ambiente que no hay humedad, nada de humedad, cero, y además están a menos 270 grados. Entonces, en la Tierra, si no se los recuperas, se estropean muy, muy rápidamente y bueno, acaban por desintegrarse. Entonces, por eso cuanto antes se cojan, mucho mejor. Esto es una clasificación de meteoritos. Lo que os he contado antes, que la ciencia de los meteoritos es la ciencia de la clasificación, pues básicamente simplemente lo pongo para que lo veáis. Esto no diferenciado, no diferenciado, lo que son rocosos, y luego a su vez se van haciendo más y más categorías. Por ejemplo, las planetarias que están ahí, las lunares, se conocen dos tipos. Los mares basálticos y las brechas de impacto. Bueno, pues así es todo. Las condritas, que son estos rocosos, H, L y LL significa la cantidad de hierro que tienen. Si tienen mucho hierro es la H, porque es de height, la L es de low, pero sin embargo sigue siendo una cantidad importante de hierro, y LL es low, que tienen muy poquito hierro. No sé si esta es... No. Las dos tienen bastante hierro. Entonces, bueno, es un tipo de clasificación, subclasificación. En el mundo de los meteoritos, a diferencia que, por ejemplo, en el mundo de los minerales, cuando creemos que tenemos uno, no lo damos por bueno así porque sí, porque digamos, esto tiene que ser un meteorito seguro. Lo que se hace es que todos los meteoritos se mandan a analizar, porque sabemos mucho más del sistema solar por los meteoritos que por todas las misiones espaciales que se han hecho. De hecho, las misiones espaciales han corroborado teorías de los meteoritos.
Por ejemplo, cuando las Vikings llegaron a Marte y se pudo analizar la atmósfera de Marte, fue cuando se pudo reconocer que estos meteoritos venían de Marte. Entonces, nos aportan mucho más información de lo que pensamos. Es por lo que se mandan a analizar. Y lo que se hace es que hay un registro. Hay un registro en el cual todos los meteoritos están registrados con su nombre y con sus características. Normalmente el nombre que se les pone a los meteoritos es en la ciudad donde caen, la ciudad o el pueblo o la zona. Pues Chelyabinsk, porque cayó en la ciudad de Chelyabinsk. Viñales, que ha sido una caída reciente porque cayó en Viñales, en Cuba. Hay uno que se llama Vaca Muerta. Y os diréis, ¿por qué? Pues yo pensaba que era porque mató una vaca, pero no. Es que es un valle que se llama Valle de Vaca Muerta. Pero sí que hay un meteorito que mató una vaca, y además está documentado por un veterinario. Se llama Valera y ocurrió en Venezuela. Entonces encontraron ahí unos cráteres y, bueno, pues en uno de los cráteres abajo había una vaca. Eso sí que está documentado. Es el único caso que se conoce que un meteorito haya matado a alguien. Dicen que para que te mate un meteorito se tiene que dar la circunstancia de que te toque la lotería mientras que estás dentro de un tornado y te caiga un rayo. O sea que la probabilidad es bastante pequeña. Pero bueno, que no me quiero enrollar. Entonces, por ejemplo, esto es una clasificación que hice de un meteorito. Trabajo con la Universidad de los Apalaches, con un científico que se llama Anthony Love. Yo le mando una muestra, él analiza y a raíz de ahí pues se obtiene, aparte de la historia, las características físicas, la petrología, la composición geológica y bueno, toda la serie de minerales y demás, que o sea, se saca toda la información científica, se deja una porción para el estudio, pues porque si yo qué sé, dentro de unos meses una persona quiere estudiar sobre este tipo de meteorito, pues pide una muestra y así se va avanzando en los conocimientos. Este se llama NWA 13573 porque hay muchos meteoritos que vienen de la zona de los desiertos de Marruecos, Argelia, Mauritania, que no se conoce de qué sitios son exactamente. Entonces es una zona y a la cual le van poniendo numeritos. Bueno, pues este es el 13.573. Y esto es lo que sería una clasificación. Entonces, si alguna vez tenéis el meteorito en vuestra mano y os dicen que es ese, podéis consultar toda la información del meteorito en la web. Aquí en España, en Barcelona, en la universidad, la UPC, tienen un laboratorio en el cual se puede hacer este tipo de estudios. Y bueno, os he querido mandar una foto para que veáis un poco el tipo de máquinas que tienen para poder analizar los meteoritos. Os explicaba que a diferencia de los minerales esto no se hace, pero con los meteoritos sí, porque es súper importante. Cada uno nos da una información muy determinada. Por ejemplo, ahora se conoce que en Murchison, un tipo de meteorito, se ha encontrado una partícula presolar que tiene 7.000 millones de años, o sea, de antes de nuestro sistema solar. Entonces, cada vez que se va avanzando en la ciencia, pues se va avanzando más en el estudio. Esto es una máquina súper rara que tiene un nombre que ni me acuerdo, un microscopio electrónico, y esta máquina me encantó, porque tú le metes una muestra, la destruye la muestra, te la vaporiza, y entonces hace una espectrografía de todos los gases que genera esa destrucción. Y bueno, información que nos pueden dar, pues toda la que podéis imaginar. Cuándo se formó el meteorito, dónde se formó, incluso cuándo cayó a la Tierra, o sea, cuánto tiempo lleva aquí en la Tierra, de dónde viene, se puede más o menos saber de qué parte del sistema solar, de qué parte del cinturón puede venir, cuánto tiempo ha estado viajando por el espacio y sus composiciones, tanto química como mineralógica. Y bueno, luego ahora, pues os quiero hablar un poquito de cómo saber que esto es un meteorito y que no es una piedra, ¿no? Porque bueno, os podéis pensar, oye, es que yo veo esto aquí en un parque y no me puedo creer que sea un trozo de luna, ¿no? Pero bueno, hay ciertas características que tienen que cumplir. Aparte de la clasificación y el estudio que hagas, porque también muchas veces hemos mandado piedras a analizar que luego nos han dicho que no eran meteoritos, y bueno, eso ha pasado. Desde luego no tienen que tener burbujas, no tienen que tener cuarzo, tienen que tener una densidad alta y una posible orientación. Y luego lo que es más fácil de distinguirlos es con las características físicas de, por ejemplo, costa de fusión, que es la parte externa del meteorito que se ha quemado cuando entra en la atmósfera. ¿Vale? Esta piedra viene, empieza a rozar con la atmósfera, se quema, es que se cogen temperaturas de 7.000 grados, por eso las naves espaciales llevan un escudo térmico para que no se desintegren. Bueno, el meteorito lo que hace es eso, es quemarle la costra, que además es muy fina, apenas no llega al milímetro, 2 milímetros como muchísimo. Recordar eso que decía que venía a menos 270 grados, entonces solo se quema la parte de fuera. Hay diferentes costras, lo que es la primaria, puede ser esta, que es una costra normal. Esa de ahí, que lo que ha ocurrido
es que el meteorito, cuando ha ido cayendo, se ha ido rompiendo, pues ha empezado otra vez a quemarse, pero no ha llegado a quemarse del todo, y esto se llama costra secundaria, pues es como una segunda costra. Y una de contracción, que es pues cuando se enfría muy rápido, como que se resquebraja, ¿no? Y se queda así toda agrietada. Remaglifos, que son huellas, bueno, parecen huellas de dedos, y pueden ocurrir tanto en las rocas como en los metales. Cuando veáis, esas huellas son muy comunes en los meteoritos. Y luego, además, por dentro suelen ser más claritos que por fuera. Incluso en el caso de los metálicos, lo que os decía, aunque estén muy viejos, muy feos, muy oxidados, por dentro están muy pristinos, están muy limpios. Esas líneas que se ven ahí se llaman líneas de Widmanstätten. Se llaman así porque el señor que las encontró se llama Widmanstätten. Y lo que es una cristalización del hierro muy lenta, muy lenta. Se ha tenido que enfriar 1 grado por cada 1.000.000 de años. Eso no se puede replicar aquí en la Tierra, no tenemos tiempo para hacerlo. Pero si cogiéramos hierro derretido y lo dejáramos enfriar 1 grado cada 1.000.000 de años, el hierro cristalizaría de esa forma. Y esa forma aparece cuando le damos con ácido. Al darle con ácido, reacciona con el níquel y entonces te muestra el patrón de los cristales. O sea, igual que pues, el cristal de yeso, pero en este caso pues, un cristal metálico. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que a veces pues, el material del meteorito se va desplazando, la atmósfera lo va moviendo y va generando esas líneas que le llamamos líneas de vuelo. Entonces, bueno, pues con toda esta información, si se le pega el imán, si tiene una costra que parece vítrea oscura, si por dentro es más clarito, si tiene los remaglifos, pues ya nos vamos acercando a lo que es un meteorito. ¿Y dónde se pueden encontrar los meteoritos? Pues en realidad no hay ninguna zona específica en el mundo donde caigan. Caen proporcionalmente en todo el globo terráqueo de la misma manera. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que 1/3 del planeta es agua. No, 2/3, perdón. 2/3 del planeta es agua. Entonces, todo lo que cae en el agua se pierde, desaparece. No los podemos recuperar. Si caen en zonas súper deshabitadas, es que ni los vemos. No los vemos. Si cae en una selva, aunque sepamos que haya caído, no lo vas a ver. O sea, puedes estar a 1 metro del meteorito y no lo ves. Y los desiertos de arena, no, tampoco, porque la arena se mueve y va tapando las piedras. Entonces, la típica foto de un meteorito en la arena es porque queda bonito, pero en realidad ahí no se encuentran. Se encuentran en desiertos de piedra y en la Antártida. En la Antártida es que hay un efecto que los hielos se mueven y entonces todos los meteoritos los van arrinconando junto a las laderas de las montañas y ahí hay zonas de acumulación que se pueden recuperar. Y luego en caídas observadas, como la caída de Chelyabinsk. Os quería explicar esto porque es súper interesante hoy en día. Mira, esto es un meteorito que cayó en febrero del año pasado en España. Entonces, a través de los vídeos que captaron diferentes cámaras que están ahí en amarillo con esas líneas verdes, pues estuvimos trabajando para triangular y ver en qué zona cayó. Esto se llama eso, buscarlo por observación, porque hemos visto que ha caído, no con los ojos, pero bueno, lo hemos visto con las grabaciones de las cámaras. Esa zona que está marcada ahí en amarillo, ahí está un poco más ampliada. Fuimos a buscarlos, pero vamos, no encontramos ni de coña, porque hay muchos árboles, mucha vegetación, imposible. Estuvimos varios días y no encontramos absolutamente nada, muy complicado. Y luego está el buscar los meteoritos por hallazgo. Tú te vas a un desierto y te pones a patear hasta que vas encontrando los meteoritos. Esta es una expedición que estuve en Atacama y bueno, pues en 16 días hicimos unos 5.000 kilómetros en coche. Aquí se buscan en coche. Y vamos andando por el desierto y al principio tú vas muy emocionado a la expedición y dices, joder, qué guay, voy a buscar meteoritos, como mola. Te coges el coche y tal, y ya a los poquitos días empiezas a estar un poco así, ¿no? Porque realmente estar en el desierto es un poquito duro, ¿eh? Os lo puedo garantizar. Y en esos 16 días, pues puede ser que sea más fácil encontrar una estación de tren abandonada, como encontramos, unos restos arqueológicos, que además estaban protegidos, una mina abandonada, y lo más curioso que encontramos, el accidente de un avión. O sea, todo esto es más fácil que encontrar que un meteorito, que ahí encontramos uno. Aquí ya podéis ver un poco, ¿no?, la diferencia del entorno, del resto del paisaje con el meteorito.
Otra expedición que estuve en la zona sur de Marruecos, a veces también te llevas algunos sustos, y cuando estábamos con el coche, pues bueno, pues encontramos allí esto, porque es que no quiero, nos dio mucho miedito, y luego pues bueno, al final resultó ser que estaban grabando una película y bueno, pero el susto no lo llevamos, os aseguro que el susto no lo llevamos. Estás en una zona que el pueblo más cercano está un día en coche y te da un poquito de miedito. Pero no todo es negativo, que también hay veces que tienes recompensas. Esta es la misma foto al anochecer y al amanecer en el mismo sitio. Así es como se ve el cielo de Atacama. Y por las noches, pues también tienes tus recompensas con estas vistas del cielo que hace mucho tiempo que no tenemos. Incluso sujetando un frontal, la cámara era capaz de captarlo. Esto no está retocado ni tiene Photoshop, simplemente tiene una cámara de fotos, una apertura y ya está, nada más. Mira, os voy a poner este vídeo para que esto es lo que se hace durante 15 días. Es andar en coche, íbamos 3 personas en cada coche, uno va conduciendo, también va mirando por la ventanilla, el otro va mirando por otra ventanilla y otro arriba subido y mirando el suelo, así. Desde por la mañana muy tempranito, porque hace muchísimo calor, hasta que ya uno está muy cansado y quiere irse a la cama. Cuando ves una piedra negra, das un golpe al coche para que pare y luego pues el 99% de las veces no es meteorito. Incluso en Marruecos, cuando encuentras una cosita negra y te acercas a cogerla, al final ves que han pasado muchos camellos por ahí y tampoco son meteoritos. O sea que... Y esto es un vídeo que grabé para que veáis cómo es el suelo. Aquí hay un meteorito. Si alguno lo ve, me dice para el vídeo y lo paro y me lo señala. Pero en esta zona de aquí hay un meteorito. Como veréis es todo piedra, todo, absolutamente todo. Pues esa piedrecita de ahí, eso es. ¿Cómo? Mirándolo. Ves que dices, uy, eso es un poco más oscuro del resto. Entonces te acercas, le pones el imán, ¿ves? Hay un protocolo, a ver, este meteorito es muy súper pequeñito y el imán enseguida lo ves. Cuando vemos ya uno así gordote, antes de tocarlo, porque claro, es la primera persona que lo toca desde que ha caído del espacio. Y en Atacama se encuentran muchos meteoritos porque es una zona en la cual durante los últimos 8 millones de años no se ha movido. No ha llovido, no hay erosión, o sea, está como está hace 8 millones de años. Entonces es un poquito más fácil de encontrar. Entonces se le hace fotos, se toma nota del GPS, de las coordenadas, se apunta, se pesa, se guarda y luego se manda a analizar. ¿Con qué, perdón? No. No son como los escorpiones que le das ahí con una luz y brilla. No, pues estaría guay. Sí, no. De hecho, había ciertas horas del día que lo que hacíamos era mover los coches en cierta dirección respecto al sol, porque si íbamos por la parte oscura de las rocas, cualquier roca nos daba una sombra y pensábamos que era un meteorito. Entonces tienes que ir en una orientación diferente para ver la piedra de frente. O sea, y lo haces eso, lo haces simplemente por los ojos, por distinguir una piedra más oscura que otra. Como buscar espárragos. Aquí hay otra cosa también, aquí hay una tectita. Una tectita es un trozo de cristal. No es meteorito en sí, lo ha generado un meteorito. Cuando el calor y la presión es muy fuerte, derrite la Tierra, la convierte en cristal y eso es lo que ahí estábamos buscando. Se ha ampliado un poquito más la foto y un poquito más. Pues es más o menos como la uña de un meñique. O sea, por eso digo que es muy difícil encontrar estas cosas. Todo esto era por hallazgos, era en plan visual, en el desierto, mirando, pero luego hay otra forma que es cuando sabemos que ha habido una caída metálica, o sea, de un meteorito metálico, entonces ahí sí que podemos buscar con detector de metales. O sea, en el desierto es imposible, tú no te puedes poner con el porque es que es imposible. Lógicamente no están a ras de tierra, ya han pasado muchos años, miles de años y están debajo de la tierra. Aquí tuvimos que hacer un agujero de unos 2 metros y recuperamos un meteorito de 16 kilos. Y bueno, ya para acabar, quería haceros un pequeño resumen de por qué le doy tanto las gracias a los meteoritos por venir, ¿vale? Os he explicado que se sabe mucho del sistema solar, mucho más por los meteoritos que por las misiones espaciales. Como conocemos cómo se ha formado nuestro sistema solar, eso también es extrapolable a otros sistemas solares. O sea, que no solamente nos centramos en nuestro conocimiento, sino que lo podemos expandir mucho más.
Es lo más barato. O sea, que venga una muestra de Marte o de la Luna aquí en forma de meteorito del solito es mucho más barato que mandar una misión y coger material de un cuerpo y traerlo a la Tierra. Por ejemplo, si no fuera por el impacto de Theia, que fue un cuerpo como del tamaño más o menos de Marte, que impactó con nosotros, la teoría más fundamental es que la Luna se formó por ese impacto, nos inclinó 24 grados al eje de la Tierra y tenemos las estaciones. Entonces, ese conjunto de impactos ha propiciado que conozcamos la vida como la tenemos ahora mismo. Aparte, hay un tipo de condritas que tiene fósforo reducido, que eso ha permitido que se oxiden los fosfatos y es la base de cómo se forma el ADN y el ARN. Y las condritas carbonáceas tienen, como ella misma dice, carbono, pero aparte de eso tiene cuerpos orgánicos. Tiene elementos como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y es la base para crear proteínas. Entonces hay una teoría muy sólida en el cual se sabe que las condritas tienen unas propiedades catalizadoras que son las que han podido permitir la química orgánica y quizás el desarrollo de la primera forma de vida, que era la cadena de ARN. Y con esto os doy también a vosotros las gracias por haber venido. Y además hay una cerveza que se llama Meteorito, o sea que mola mucho. Bueno, si tenéis alguna duda...